El título, muchas veces en nuestro camino en Jesús volteamos atrás mirando y extrañando lo de donde Él nos sacó, ¿no? De donde Él no nos permite estar debido a que estamos tratando con un Dios santo, ¿verdad? Entonces vamos a al primer versículo. Dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Toda vida cristiana, hermanos, siempre que empezamos nuestro caminar en Cristo, empieza dejando cosas atrás, ¿verdad? Aquí Dios le da la indicación a Abraham y así empieza la historia de Abraham. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Y fíjense, hermanos, que a mí me llama mucho la atención la palabra parentela, porque a mí me resonaba cuando yo lo leía que hablaba de esa gente, de ese círculo, ¿verdad? Donde uno regresa y regresa, y Dios lo primero que le dice a Abraham para poder alcanzar la tierra que él tenía preparada para él es: vete de tu tierra, vete de todo lo que conoces, deja todo atrás y sígueme, ¿verdad? Pasamos al siguiente, por favor. Y bueno, pues se fue Abraham como Jehová le dijo, así como yo en algún momento lo hice, ¿verdad? Recibo a Cristo y le hago caso, me voy, pero adivine qué. Abraham aquí de la nada dice: y Lot se fue con él. Hermanos, leímos el versículo anterior y Dios, Jehová, no le dijo a Abraham: oye, te llevas a Lot, te lo llevas, vete con él, acarrea con él. Y yo haciendo un poco de este ejercicio y reflexionando la historia por la que yo he pasado, yo estoy segura quién fue mi Lot, qué cosa me llevé a cargar y arriar a algo que Dios me había dicho: solo tú, Gaby, solo tú camina. Y bueno, el siguiente, por favor. Génesis 13:8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y yo cuando leía esto, me hablaba de las sociedades que tenemos con el mundo, ¿verdad? Las sociedades que ya estando en Cristo las seguimos teniendo, seguimos estando con esos socios, con esas amistades, con esas personas que ya no comulgan con la tierra y que no nos va a ayudar a llegar a la tierra que Dios tiene para nosotros predestinada, ¿verdad? Entonces, quiero que en un poquito de contexto, para que esto llegara a pasar, pasaron muchas cosas. Hay varios capítulos entre el inicio y esta parte en donde Abraham y Lot se separan, ¿verdad? Varias veces Abraham tiene que rescatar a Lot y vemos un pequeño retraso en capítulos en donde Abraham intercedía por Lot y Lot no hacía caso. Y bueno, aquí para llegar a esto, Lot ya tenía dinero, ¿verdad? Ya tenía, dice la Biblia, que tenía bueyes, que tenía ganado, ya era rico. Entonces Dios había bendecido a Lot por estar cerca de Abraham. Pero vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando un poco más para que veamos que no podemos comulgar con personas que en realidad no entregan su vida por completo a Dios, ¿verdad?
Siguiente, por favor. Bueno, aquí en Génesis 19:3, mas el porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo un banquete y cocinó panes sin levadura y comieron. Aquí ya estamos entrando más en el tema, hermanos. Quería hacerles como una recopilación de dónde empezó la historia de Lot. Vamos a empezar a hablar de una familia trágica, una familia que fue condenada, ¿verdad? Que a pesar de tener la salvación, de tener la bendición, de tener un buen amigo cerca, un siervo de Dios como lo fue Abraham, fue completamente destruida. Y bueno, aquí en Pan de Vida Riviera hemos estado hablando mucho sobre los diseños, ¿verdad? Tuvimos un taller de matrimonios muy bello que nos hizo saber qué y cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que comportarnos en nuestras relaciones pues personales en casa, ¿no? Y aquí ya vamos a empezar a hablar de la mujer de Lot. Quiero que sepan que durante el capítulo de Génesis 19, ¿verdad? Yo buscaba y decía, Dios, ¿por qué hablas de la mujer de Lot hasta que ella mira atrás? ¿Por qué no la menciona antes? Y leyendo el versículo, el 19:3, por favor. Leyendo el versículo 3, sí habla de la mujer de Lot. Dice que unos varones, ángeles, llegaron a donde estaba Lot. También leía un poco en donde decía que Lot ya tenía una posición. Él había decidido irse cuando se separó de Abraham a otra tierra diferente, ¿verdad? Donde era atractiva, donde decía que había oportunidad de negocios. Y él se lee claramente en la Biblia que lo había logrado, porque él estaba en la entrada de su casa. Y eso en aquellos tiempos significaba que era un hombre que había obtenido posición. Y llegan estos ángeles a su casa y Lot los invita a pasar. Y dice que fueron con él, aceptaron esa entrada, entraron a su casa y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y yo preguntaba, ¿y la mujer de Lot dónde andaba? En el salón de belleza, en el café, en el bar, ¿dónde estaba? ¿Por qué no había recibido a los invitados de su esposo? ¿Dónde estaba la mujer de Lot? Y entonces ahí verdaderamente en este versículo es donde se habla de ella, se habla de una ausencia de la imagen de una mujer en casa, ¿verdad? De esa mujer conforme al diseño de Dios, que llega, los invitados del cielo, ¿verdad? No sé, yo decía, es como si los pastores llegaran a comer a mi casa y yo no tuviera el banquete listo. Y mi esposo cocinando. Ahí hablábamos vemos un matrimonio disfuncional, en donde los papeles, hermanos, no están de acuerdo a lo que Dios manda y dice en su palabra. Siguiente versículo, por favor. Todo lo que viene, hermanos, a partir de aquí habla de la inmoralidad que Lot tenía. Así como les puedo decir que la mujer no estaba en casa, el liderazgo de ese hombre no se veía. Después de esto, cuenta la Biblia y cuenta la palabra de Dios que llegan unos varones de Sodoma y Gomorra a querer conocer, leyendo un poco, y la verdad es que no soy muy buena para eso, pero cuando la palabra dice conocer, habla de una intimidad, y a mí eso me sorprendía, ¿sabe? Me sorprendía que en ese lugar había gente que quería estar con estos ángeles que habían entrado a la casa de Lot. Yo decía, bueno, a lo mejor estos hombres ángeles eran muy guapos y habían andado por ahí, se había enterado la gente y habían querido entrar a este lugar, ¿verdad? Entonces
Eh, dice que, Génesis, y a mí me sorprende que Lot conocía las intenciones obscuras de estos habitantes de Sodoma y Gomorra, y les dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagas tal maldad. Y yo decía, les estaba diciendo hermanos. O sea que Lot conocía a esta gente. Lot se juntaba con ellos. Él sabía quién eran. Dice hermanos míos. Él conocía las intenciones de esta gente. Y aún así, dijo, yo no voy a quedar mal con ellos. Siguiente versículo, por favor. Y les dice, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece. O sea, hagan lo que quieran con ellas. Como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermanos, yo aquí la verdad es de que me resulta un poco conflictuante este versículo, porque para la gloria de Dios me entregó un ministerio de jóvenes y yo veo cómo los papás hacen que sus hijos hagan lo que ellos quieran. Y usted me va a decir, pero es que ahí dice que solamente habla de la sexualidad. Y yo creo que no, hermanos. Yo creo que aquí habla de que a Lot y a la mujer, que por cierto sigue ausente, no les importaba el destino de sus hijas. No les importaba dónde fueran a parar. No les importaba con quién se iban a meter. Y yo hoy, papás, a todos los que están aquí les digo, ¿con quién se están metiendo sus hijos? ¿A dónde los están llevando? ¿En realidad les importa su destino? Porque esto parece muy estruendoso, muy, ¿cómo? Pero nosotros también lo hacemos cuando no averiguamos con qué amigos andan, a dónde van, de qué hablan, qué ven en las redes sociales. Al final, también dejamos que el mundo haga lo que quieran con ellos, ¿verdad? Y bueno, esto me lleva al siguiente versículo, Génesis 19:14. Para esto, obviamente, la ira de Jehová, que es un Dios santo, amén, ya estaba, yo creo que hasta aquí, porque el contexto de toda esta palabra habla que se intercedió mucho por Sodoma y Gomorra. No mandó a destruir antes Sodoma y Gomorra, los dejó caminar. Yo me imagino años y años y años de depravación, de desorden, y no los había mandado a cortar la cabeza. Fue justamente en ese momento cuando los ángeles le dicen a Lot, agarra tus cosas, agarra tu familia, agarra todo y vámonos de aquí, ¿verdad? Lot va y le dice a su familia, dice, entonces salió Lot y habló y sus yernos lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaba. Y hermanos, este es un claro ejemplo que cuando no somos congruentes con nuestra vida cristiana, la gente se burla, ¿verdad? Cuando queremos traer a nuestros hijos o cuando queremos predicar el evangelio y no tenemos un buen testimonio y el Espíritu Santo no está en nosotros porque no vivimos en santidad, la gente se burla. Y sabemos que la burla viene del enemigo. Sabemos que cuando la gente se burla del evangelio, no son ellos, ¿verdad? La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y sabemos que la burla es una característica diabólica.
Pero este hombre, este líder de casa, no tenía autoridad para decirles ni siquiera una indicación de vámonos, nos vamos a morir. No la tenía, la había perdido porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Estaba en las riquezas, en la depravación. Yo no sé, sabemos que había mucho homosexualismo y podemos decir, bueno, pues eso fue antes. No, hermanos, hoy estamos viviendo en unos tiempos en donde debemos de vivir más en santidad que nunca. Y también vuelvo a decir que esta mujer no le dijo, habló a sus yernos y a su esposa, solo dijo yernos e hijas, o sea que la mujer de Lot probablemente seguía fuera de su casa. Y les había dicho en algún momento más adelante que ya tenían dinero, ya era una familia posicionada, porque habla de que Lot ya había prosperado en esa tierra, que no era una tierra bendecida por Dios, eran riquezas del mundo. Y eso es lo que pasa cuando tenemos riquezas del mundo. Abandonamos nuestras casas, hermanos. Yo recuerdo que una de las primeras revelaciones del Padre que tuve fue que me sacó de trabajar, y digo me sacó porque me dijo casi audible, no te voy a dar un trabajo donde abandones a tu hija. Esa fue la primera vez que yo escuché la voz audible de Dios. Yo ni siquiera había orado, hermanos. Yo recuerdo que llegué a Pan de Vida y por primera vez di gracias por la vida de mi hija. Por primera vez la bendije y escuché claramente cómo Dios me dijo, no te voy a dar un trabajo donde tengas que abandonar tu casa, ¿verdad? Seguimos con la otra. De aquí viene todo, todavía me hubiera encantado leérselas, pero eran bastantes versículos, se los parafraseo. Dice la palabra de Dios que los ángeles tuvieron que agarrar a Lot de la mano, ¿verdad? Se los tuvieron que llevar de la mano, y cuando iban de la mano le dicen, no, espérenme, yo me quiero ir por allá. Y yo digo, Dios mío, ¿cuántas veces somos Lot? ¿Cuántas veces Dios nos está casi agarrando de la mano? Y es palpable, hermanos, que Dios nos está diciendo, es por allá, y te atreves a decirle, no, me voy por allá. Es que mira, allá da más el clima, allá está más cómodo, allá se ve mejor, porque lo que Dios te está diciendo por donde te vayas, dices, es que tengo que subir un cerro, tengo que pasar un poquito de sol. Y Dios en su misericordia, porque ahí en un versículo dice, y la misericordia de Jehová se manifestó y lo dejó irse para allá. Y yo digo, qué tremendo que Dios vea tu condición y te deje irte para allá, porque tú se lo estás pidiendo, ¿verdad? Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al momento, no sea que perezcas. Y de aquí me gustaría enfatizar que dice, escapa por tu vida. Yo creo que cuando Dios nos llama y nos dice, escapa por tu vida, es porque ya estás al borde del abismo y de que no haya retorno. Y dice, no mires tras de ti, no mires las cosas de antes, no mires todo lo que dejas. Yo te voy a dar esa promesa de nuevas tierras, nuevo todo. Y dice, ni pares en toda esta llanura. Aquí me habla, hermanos, de que hay un camino en donde no debemos de parar. Yo les puedo decir que cuando cruzas ese camino, ese lapso en donde no puedes voltear a mirar atrás ni puedes parar, hay refrigerio. El pastor nos los predicaba hace unas semanas, ¿verdad? Pero hay un momento en tu vida en donde no puedes parar,
No puedes voltear atrás. Hay un lapso en donde empieza tu camino que te dice, no mires atrás, no pares, no voltees. Es solo una llanura. Él marca aquí esta llanura. Es un tramo, hermanos. Es un tramo donde nosotros tenemos que vivir en santidad, creer, ir a la iglesia, congregarnos, arraigarnos en la palabra de Dios. Y entonces viene el refrigerio. Ese camino, yo sé, hermanos, que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. Es ese momento en donde Dios te dice, vete, escapa por tu vida. Y no puedes voltear atrás porque sabes que si volteas atrás, puede ser que no regreses nunca. Y así me pasó a mí, hermanos. Yo la primera vez volteé para atrás. No seguí caminando por esa llanura que Él me había marcado, pero yo ya había recibido al Espíritu Santo. Y esa oración que hacemos no tiene marcha atrás. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ya no hay esa inconsciencia de decir, no, pues es que yo no sé lo que estaba haciendo, o yo no sé, no supe para dónde mirar. No es cierto, hermanos, no nos engañemos. Una vez que recibes al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, sabes por dónde tienes que caminar. Sabes todo lo que tienes que dejar atrás. Sabes que ese hombre no te conviene. Sabes que ya no puedes ir a fiestas. Sabes que ya no puedes dejar tu casa a un lado. Y bueno, dice el siguiente, por favor. Dice Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Volvemos a ver disfuncionalidad. Y yo digo, pero ¿por qué nos alarmamos? Leí en Google que esa es una de las muertes más misteriosas de la Biblia, más como escandalosas, ¿no? Pero yo decía, bueno, miró atrás y a espaldas de él. Y las mujeres que hoy nos encontramos casadas, ¿cuántas cosas no hacemos a espaldas de nuestro esposo? Ese vestidito que no le avisamos que compramos, ¿verdad? O ese gasto que no le reportamos, o esa plática con alguien que no debemos. Entonces decía, antes, cuando tú miras atrás, está escondido. Todo en el momento en que tú miras para atrás, hay algo escondido. Lo estás haciendo algo de espaldas de él. No, pues es que yo soy soltera. Bueno, dice la palabra que Jesús es nuestro esposo. ¿Miras atrás a espaldas de Jesús? Mira, bueno, soy madre. Mi hija entonces mira atrás a espaldas mías. Yo aquí me decía que a espaldas de él, de la autoridad que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Llámese pastores, líderes. Y sabe, hermano, cuando uno en realidad se cansa de su vida, ya no te gusta hacer las cosas a espaldas de nadie. Yo la verdad es de que a mi líder, ahora pastora, Juanita, cómo la molesto, pero no hago nada a espaldas de ella, ¿verdad? A veces doy el consejo y le digo, ustedes exprímanla, para eso está, pregúntenle todo, no hagan nada a escondidas de ella. Y bueno, dice que se volvió estatua de sal. Y yo decía, Dios, ¿por qué de sal? ¿Por qué de sal? Y Dios me dijo, no mires la sal, no importa de qué, mira la estatua. Dice la palabra de Dios en unos versículos que las estatuas de sal, ¿verdad? No oyen. Dice que ven, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan, están inmóviles, paralizadas. Y sabe, hermano,
a las estatuas, al mundo les gustan, nos tomamos fotos con ellas. Y en vez de concentrarme en por qué de sal, Dios me revela que la convirtió en una estatua porque la volvió inservible. No, dejó de escuchar, dejó de poder caminar, dejó de poder alcanzar sus promesas. Y sabe, hermano, yo fui una estatua. Cuando dejé y miré atrás, en eso me convertí. Y hoy estoy aquí parada por la misericordia de Dios. Dele un aplauso, hermano. Pero bueno, no todas las historias terminan así, y la enseñanza completa es que la esposa de Lot tenía muchas características, hermanos, para llegar a este punto. Una, había creído que tenía que escapar porque iba caminando, ¿verdad? Incluso, hermanos, fue salva porque ya iba para allá, ya la habían salvado del azufre, de todo ese fuego que iba a caer. Ella ya era salva, había creído que tenía que irse de ahí, ella ya sabía que tenía que avanzar, pero ella vaciló con su corazón, y yo me imagino que su vida estaba envuelta en ese encanto que el mundo te da, en la riqueza, en el glamour, en todas las cosas del mundo, ¿verdad? No pudo alejarse. Oiga, hermano, pero no se pudo alejar ni porque la muerte ya le pisaba los talones. Ya estaba a nada de morirse. Sabía que si ella volteaba atrás, se moría. Yo lo paso a una muerte espiritual. Creo que Dios nos da áreas en las que no podemos andar titubeando y jugando con ellas. Todos sabemos cuál es y cuál es la que cargamos. Todos sabemos qué área de nuestra vida no podemos vacilar con ellas. También la palabra dice que debemos de cortarnos esos miembros que nos hacen pecar. Y sabe, hermano, yo llegué aquí manca, coja, me he tenido que cortar muchos miembros para estar hoy aquí. Y bueno, siguiente versículo, por favor. Es interesante, hermanos, que Cristo, Jesús, nos diga en los evangelios que nos acordemos de la mujer de Lot. Dice la palabra de Dios: acordás de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y esto me llevaba a decir, ¿por qué volteó la mujer de Lot? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque extrañaba la depravación que había en Sodoma y Gomorra. Extrañaba y tenía ese lenguaje en su corazón de, pues una copita. Pues es que ese hombre me engaña, pero ¿sabe qué? Es muy noble. Es que me gusta de repente agarrar 500 pesitos, ya no agarro 1000. Esos poquitos, hermanos, nos hacen voltear a mirar atrás y no debemos de hacerlo. Dicen que hay que perder nuestra vida por completo, lo dice el Señor Jesús, y yo le creo. Yo creo que cada área de nuestras vidas debemos de perderla, porque Él nos quiere regalar una nueva. Él nos quiere regalar una nueva, y así, cuando yo llegué a Pan de Vida, que es una iglesia de restauración, durante 6 meses, hermanos, lo único que le pedí es que no me dejara mirar atrás de nuevo. Lo único que le pedí fuera que jamás me volviera a sacar del camino. No oraba otra cosa, y está Dios de testigo. Durante 6 meses, lo único que llegaba era alzar las manos y decirle: Dios, no me saques, no me hagas volver atrás. Y le digo algo, Dios ve corazones y usted lo sabe, hermano. Y Dios fue
muy generoso conmigo, restauró mi vida por completo. De pensar que estar sola era algo muy bueno, porque yo era una mujer independiente, una mujer que tenía muy buen puesto de trabajo, que tenía muchas relaciones, me llevó a que en casa se cambiara ese llanto en la noche por cansancio a gozo y alabanza. Que mi hija llegara sola a la iglesia por mi congruencia, no como Lot, que se burlaron de él. Mi hija no se burla de mí, amados. Mi hija va a la iglesia porque en casa hay congruencia por la misericordia de Dios. Porque Dios me dio un hombre que le teme a Jehová. Que de pasar a novios me quiso ponerse una corona en la cabeza. Hoy somos un matrimonio, dejamos atrás muchas cosas y seguimos limpiándonos, hermanos. No todo es fácil ni es sencillo, pero con la ayuda de Dios podemos. Podemos pasar al siguiente versículo, por favor. Juan 3:36 dice: en el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso es lo que le pasó a la familia de Lot, hermanos. La familia de Lot acabó con unas hijas que maquinaban, que ya habían tenido el mismo espíritu de lujuria, de perversión. Ellas se habían escapado de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra seguían en su corazón, tanto que se fueron a acostar con el papá. Y no se vuelve a saber nada de la Biblia, pero leyendo mi Biblia de estudio, dice que de esa noche que las hijas embriagaron al papá y tuvieron descendencia con él, nacieron unos de los dos enemigos más fuertes de Israel, enemigos del pueblo de Dios. Entonces esta familia no se vuelve a hablar de ella hasta que Jesús nos las recuerda, ¿verdad? Pero la descendencia que tuvieron fue tremenda. Y esa descendencia es la que tenemos que pensar y analizar qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Hablábamos en el desayuno del legado que le dejamos. Y a lo mejor puedes decir, pues es que lo estoy haciendo escondidas, no lo hago enfrente de ellos. Pero delante de Dios nada está oculto, hermanos. Y ese espíritu está establecido en su casa y tiene que sacarlo. En otras versiones de este versículo dice que el que no obedece al Hijo no tiene vida. Por eso quiero ministrar con este versículo. Pónganse de pie, por favor. Nos despedimos de las redes, los invitamos a congregarse.